Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Qué alegría podernos encontrar aquí en este espacio Centro Cultural Universitario de la UAM Xochimilco. Agradezco, por supuesto, a las y los estudiantes y también a las y los docentes que están aquí acompañando a sus grupos, lo cual es muy importante para esta primera actividad vespertina de lo que llamamos charlas del TIT. Soy Roberto Escorcia, para quien no me conozca, soy el coordinador del tronco interdivisional. Este primer trimestre que ustedes están cursando y que tiene una oficina especial para atender lo que ustedes necesiten. Por favor,
es una oficina que está ubicada en el edificio BB, donde ustedes toman clases, tercer piso, y ahí cualquier cosa que necesiten atender, por supuesto, acérquense, el equipo está ahí abierto para que ustedes puedan acercarse, presentar sus inquietudes, ojalá que no sean muchas quejas, pero también estamos ahí para atender sus dificultades. Bueno, cada semana hacemos una actividad extra aula que llamamos charlas del TIT. Hay varias que suceden, digamos, pensando en fortalecer alguna cosa que tenga que ver con una división de biológicas. Recuerden ustedes que tenemos 3 divisiones. Algunas charlas están pensadas precisamente desde biológicas, otras desde sociales, otras desde diseño, con la intención siempre de presentar a ustedes la diversidad de conocimientos, la importancia que es interactuar interdivisionalmente también para resolver problemas. Así que bueno, estas actividades llegaron a su correo también el calendario el día domingo. Ustedes recibieron este calendario de actividades, sino también sus docentes se les han compartido para justamente ubicarnos en este espacio. La primera charla la tuvimos hoy en la mañana, justamente con el mismo tema que tenemos esta tarde, que es el sistema modular de la UAM Xochimilco. En el entendido de que ustedes vienen de diferentes preparatorias, bachilleratos, donde no necesariamente usaron este sistema modular que se encuentran en las aulas a partir del día lunes pasado, ¿no? Entonces, para reflexionar sobre esto, para tener claridad de lo que significa, su importancia, por qué la universidad tiene este sistema, tenemos, por supuesto, 3 personas que nos van a acompañar. Ahorita se las voy a presentar, pero antes quiero pedirles 2 cosas. Una, que estén muy atentas y atentos a su correo institucional. Este correo es el que vamos a utilizar durante toda su estancia en la universidad para informarles cualquier elemento. Justamente les decía, el programa de esas actividades, para hacer los cambios de horario, para hacer los cambios de lo que ustedes encuentren, será a través de ese correo. Por favor, esténlo checando. Sé que ustedes están acostumbradas y acostumbrados a otros correos, pero este de la universidad es bastante bueno, tiene muy buena capacidad y además les permite estar muy cerca de la información. También el TIT tiene redes sociales. Bueno, mis estudiantes me dijeron el otro día, profesor, usted y mis tíos ocupan el Facebook, pero seguimos teniendo Facebook. Sé que ustedes ya no necesariamente es así, pero tenemos un Facebook que se llama Comunidad Tronco Interdivisional. Ahí ponemos también toda la información, eventos que les puedan interesar. Tenemos un YouTube y un Instagram que se llama igualito, Comunidad Tronco Interdivisional. Pueden, por favor, seguir. Y un X que se llama Comunidad Tronco Interdivisional UAMX. Por favor, cualquier cosa que quieran compartir también será bienvenida a través de nuestras redes sociales. Tenemos una convocatoria que llegará prontito sobre fotografías estudiantiles de su llegada y su participación en la UAM para cambiar un poco la lógica de ese letrero que tenemos allá que dice soy UAM. Para nuestra concepción debería decir somos UAM, y en ese sentido les invitamos, llegará a sus correos esta convocatoria. Bueno, sin más, quiero presentarles a las personas que nos acompañan en la mesa para charlar con ustedes. Vamos a seguir el orden que está en el cartel. Primero, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, nos acompaña el profesor Hugo Aboites. Les leo brevemente quién es. Profesor investigador del Tronco Interdivisional, es doctor en Educación por la Universidad de Harvard, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acompañante de movimientos estudiantiles y fue secretario general del sindicato de la Universidad, CITUAM. Ha escrito varios libros y artículos sobre temas educativos y es originario de Chihuahua. Así que, Hugo, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Hugo. Yo presento a los dos y luego te... Sí, claro. Voy a presentar antes a Yadira y a Abraham, así ya no te interrumpimos en el uso de la voz. Yadira Villanueva Romero es licenciada en Enfermería, doctoranda en Ciencias Biológicas y de la Salud, es maestra en Rehabilitación Neurológica por la UAM Xochimilco. Actualmente es profesora asociada de la UAM Xochimilco en el Departamento de Atención a la Salud. Es asesora de tesis de maestría en las líneas de investigación, Programa de Vigilancia y Promoción de Desarrollo Infantil, CIVI-PRODIN, Evaluación, Estandarización y Normalización de Pruebas de Desarrollo Infantil, la relación entre indicadores fisiológicos tempranos y el neurodesarrollo, los diferentes tipos de regulación y su impacto en el neurodesarrollo. Ha tenido presencia, por supuesto, participando en congresos internacionales con diferentes líneas de investigación, entre las que encontramos vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño,
sueños en niño y su relación con el neurodesarrollo, el desarrollo infantil temprano y su relación con variables autonómica cardíaca, así como la innovación educativa en el ámbito universitario. Tengo aquí una lista enorme de congresos a los que ha estado y publicaciones, pero no voy a leerlas todas, pero es una muy buena exponente de lo que hacemos en la UAM Xochimilco. Yadira, bienvenida. Por favor, les pido un aplauso para Yadira. Por la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Abraham Aguirre Acosta es egresado de la Licenciatura de Diseño Industrial de la UAM Unidad Xochimilco, maestro y doctor en Ciencias y Artes para el Diseño por esta misma institución, en las áreas de innovación científica y tecnológica, así como diseño, tecnología y educación. Desde 2014, profesor asociado del Departamento de Métodos y Sistemas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Desde ese año ha impartido docencia en el tronco interdivisional, en el tronco divisional de CIAT, en las licenciaturas de Diseño Industrial y Planeación Territorial, así como en la maestría de la misma división. Entre sus líneas de investigación tenemos procesos educativos en el sistema modular y procesos técnicos en la fotografía y en el cine. Así que será seguramente muy interesante escuchar las tres opiniones. Les pido un aplauso también para Abraham. Bueno, la última cosa para darles el micrófono es que, por favor, una vez que tengamos las tres participaciones, ustedes se sientan con el ánimo, con la confianza de emitir sus comentarios, sus preguntas, inquietudes. Se trata justamente de crear un ambiente de charla. Por eso se llaman así charlas del TIT, en las que ustedes se sientan con confianza para dialogar. ¿Sabes qué? No entendí tal cosa, pienso esta circunstancia. Será todo muy bienvenido para poder justamente conocer también su impresión. Así que, por favor, más al ratito ustedes nos indican, levantan la mano, les acercamos un micrófono y será muy interesante escucharles. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, iniciamos, por favor. Hugo, gracias. Gracias. Muchas gracias por el aplauso. Música apagada toca mal son, dice el dicho mexicano, muy certero. Si aplauden antes de la ponencia, pues espero que no se desilusionen luego. Muy bien, pues muchas gracias y me da mucho gusto hablar aquí con ustedes. Yo he estado en el TIT, tronco interdivisional, desde hace como 20 o 30 años, así que siempre quiero decirles, tenemos la misma emoción cuando llega una nueva generación, precisamente porque son nuevos en la universidad, precisamente porque nos recuerdan cuál es nuestro trabajo y precisamente porque después de 5 o 10 años los volvemos a encontrar y compartimos recuerdos muy interesantes y agradables respecto de nuestra respectiva estancia en esta noble Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la de la rana, con mucho gusto. Los que estamos estudiando, no necesariamente somos expertos, pero estamos estudiando las cuestiones sociales, historia, sociología, psicología, educación. Nos interesa mucho entender los fenómenos, como por ejemplo el surgimiento de la UAM Xochimilco, entenderla no como una decisión de un presidente. El presidente Echeverría decidió hacer la UAM, porque eso empobrece muchísimo entonces la línea de donde viene nuestra universidad, porque si depende de un personaje, de un presidente que ese día no se le pasaron las copas o se le pasaron las copas, pues entonces es una cosa como hueca, como algo que no tiene mucho valor. No, nosotros pensamos, los de ciencias sociales, o tendemos a pensar, o tratamos de pensar, que las cosas ocurren porque son parte de procesos donde participan muchas personas, donde participan comunidades, organizaciones, gobiernos, estados, es decir, participa una gran cantidad de actores en conservar y concretar procesos como el de la educación en nuestro país. Y es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana y específicamente del módulo, del sistema modular, de la idea de que hay que estar en círculo, de que hay que hablar, de que hay que dirigirnos a los demás, de que hay que aprender de ellos, de que hay que estudiar juntos, que hay que investigar, que hay que existir y vivir
en colectividad, porque nacemos en colectividad, papá, mamá, tíos, primos forman una primera colectividad que es la que nos arropa, la que nos conduce, la que nos lleva hacia una vida que va a ser próspera, alegre, llena de sentido, o no, el contrario no, pero ahí están los psicólogos, los sociólogos para ayudarnos a manejar ese tipo de cosas. Pero en fin, hay procesos sociales detrás de lo que ocurre en nuestros alrededores. Detrás de lo que está, detrás de la UAM y específicamente de la UAM Xochimilco, del sistema modular, hay una historia muy importante. No fue la idea de un experto, aunque haya sido un experto el que dijo, pues vamos a hacerlo así, sino que hay esta corriente profunda. ¿Qué es lo que estaba pasando en los años 70, cuando se funda la Universidad Autónoma Metropolitana y en especial con el sistema modular, la UAM Xochimilco? Pues era parte de una historia que venía muy de atrás, de un conflicto muy fuerte, del que no se habla mucho, pero es muy verdadero, un conflicto entre los estudiantes y las estudiantes y el Estado y el gobierno de la República. Un conflicto que aparece en forma bastante clara en 1929, cuando los estudiantes dicen queremos que nuestra universidad, en ese caso estaban hablando de la hoy UNAM, queremos que nuestra universidad sea autónoma. Quiere decir esto que nosotros podamos decidir quién va a ser el rector, quiénes van a ser los funcionarios, qué dirección debe tomar la universidad, qué carreras implementar. Nosotros como estudiantes tenemos mucho que decir, decían los jóvenes que eran jóvenes en 1929, no estuve yo entre ellos, aclaro. Querían que la universidad fuera de todos los estudiantes, que no fuera una especie de grupito de expertos o de políticos los que dijera y la universidad va a ser así. Y la respuesta del Estado ante esa petición y ese movimiento fue la de aventar a la policía contra los estudiantes, entrar los bomberos a las asambleas y con chorros de agua disolver aquellas reuniones donde los estudiantes estaban tomando decisiones respecto de su universidad. 1929. 1933, la universidad finalmente adopta la figura de la autonomía plena, es decir, que hay un consejo universitario en donde son los estudiantes, los profesores, los que deciden quién es el rector general de la universidad, los que deciden qué carreras van a tener, qué investigaciones realizar, cómo hacer el servicio social. Y la respuesta del Estado, ¿cuál es? De decirle, te corto el subsidio, no te voy a dar un solo centavo más para tu universidad. ¿Qué tiene que hacer entonces esa universidad, la hoy UNAM? Cobrar colegiaturas. Allí empezó el fin de la gratuidad. Por eso están cobrando todavía hoy, aunque sean 20 centavos, y aquí 600 pesos, las colegiaturas. Eso fue en 1933. Y esa universidad totalmente de los estudiantes, totalmente de los profesores, que decidían todo respecto de la universidad, duró hasta 1946, cuando un grupo de profesores que pensaban que eran los más uyuyuy, los más finos, decide hablar con el presidente y dice, vamos a sacar ya a los estudiantes del consejo universitario. Así no se puede hacer una universidad. Y los universitarios, los estudiantes decían, ¿cómo que no? Si nosotros somos la universidad. Es decir, si esta universidad se crea para educar estudiantes, no se crea para que haya funcionarios, se crea para los estudiantes. Entonces hay una discusión fuerte con el presidente, que era Ávila Camacho, y finalmente el presidente decide cambiar la ley orgánica de tal manera que va a haber un grupito que se llama Junta Directiva, que es el que va a decidir, donde no hay un solo estudiante, quién va a ser el rector, quiénes van a ser los funcionarios, y estos funcionarios, jefe nato le dicen al rector, son los que van a decidir qué hacer con la universidad. Los estudiantes pueden participar en el consejo universitario, pero son tan pocos
que siempre pierden todas las votaciones. Son los perdedores de siempre. De ser los actores fundamentales de la universidad, pasaron a ser una minoría en el Consejo Universitario, porque muchos de los profesores votaban junto con las autoridades y con eso apagaban la idea de autonomía en manos de estudiantes y profesores. En 1950 hay una serie de tomas de las universidades por parte del ejército. El gobierno mexicano envía a las universidades, como si estamos aquí discutiendo y todo lo demás, y de repente entra un batallón de soldados y a punta de bayoneta nos dice: vámonos para afuera, todos dispérsense a sus casas, fuera de aquí. Eso hicieron en el Politécnico, en la Universidad de Sonora, en la Universidad de Sinaloa, en la Universidad de Michoacán, en los años 50. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había esta decisión de ir detrás de los estudiantes, contra los estudiantes? Porque los estudiantes ya empezaban a entender que el nuestro era un país de mucha injusticia y que era un régimen muy autoritario el que se vivía en el país. De 1876 a 1946, todos los presidentes, con una o dos excepciones, fueron militares, fueron generales, que eran presidentes también. Pero era la visión de los generales, la visión de la autoridad militar, la que privaba en el país. Y esa visión, perdónenme ustedes, pero con los greñudos, con los barbones, con los que se visten en fachas, no es muy, ¿cómo diríamos?, muy condescendiente. No le gusta ver eso. Entonces, pero además decían que eran comunistas, porque ya en Cuba empezaba a haber este cambio. Entonces, hay un enfrentamiento que se da en varias universidades. En los años 50, en los años 60, la mitad de las escuelas normales rurales del país las cierran. De nuevo el ejército, de nuevo el presidente militar, que ya no era un soldado, era un presidente civil, pero con la idea de que la autoridad debe ser respetada y las órdenes deben ser acatadas hasta la última palabra. Entonces se cierran las normales rurales, la mitad de ellas, y pasa lo que nunca debió haber pasado, que el ejército rodea una plaza llena de estudiantes que protestan porque no se les permite manifestarse y dispara contra ellos, matando a cientos de ellas y de ellos. Algo increíble que no se da en ningún otro lugar. En 68, el 2 de octubre, a mansalva, una multitud desarmada de jóvenes muere ahí. Y dicen, bueno, puede haber sido un error, a lo mejor una orden que no se entendió. No, porque en 1971, 3 años después, el 10 de junio, vuelve a haber otra matanza en las calles de la ciudad, por San Cosme, cerca del Politécnico, cerca de la Normal, contra estudiantes de la universidad y del Politécnico y de las normales del país. Otra vez, los paramilitares, es decir, no soldados, pero sí personas reclutadas para recibir entrenamiento cuasi militar y atacar a los estudiantes que protestaban porque en la Universidad de Nuevo León se había creado la autonomía, es decir, que ahí los estudiantes y profesores decidían las cosas en el Consejo Universitario. Entonces, el significado del 10 de junio es doble. Es acabar con las protestas de los estudiantes de la Ciudad de México, pero también acabar allá en Nuevo León con ese experimento de autonomía plena. En esa situación de profunda tensión, porque imagínense ustedes lo que significa que un gobierno, un Estado, cuya obligación fundamental es
ver por el beneficio de la mayoría del país para conservar la paz, la prosperidad, que haya trabajos, etcétera, ese gobierno envía a soldados a matar estudiantes. ¿Qué pasa cuando eso sucede en un país? Que ese estado se convierte en un estado criminal, y es un estado que pierde la capacidad de poder hacer acuerdos, de poner al país en paz, porque no le creen. Si envió al ejército a matar estudiantes, ¿quién le va a creer sus promesas de que todo va a funcionar bien? Entonces, es un estado y un gobierno que quiere reivindicarse, que quiere borrar esa imagen. Y la solución que encuentra para eso es la de decir: voy a crear universidades. Y algunos, con mucha habilidad, con muy buen colmillo, entienden que es una oportunidad de hacer universidades distintas a las anteriores. Y ahí se crea la UAM. En lugar de tener, como ocurre en el caso de la UNAM, donde por un lado están los institutos de investigación allá lejanos, y por otro lado están acá las facultades y las escuelas, donde los docentes son profesores nada más. Acá en la UAM se decide crear profesores investigadores, es decir, personas que al mismo tiempo que son trabajadores académicos frente al grupo, realizan investigación. Y ahí surge la idea de que también en el salón de clases exista un clima de participación que por lo menos compense un poco el golpe tan duro que recibe la idea de participar en los destinos del país que tiene los estudiantes. Entonces, en la UAM, por ejemplo, desgraciadamente ni los estudiantes ni los profesores podemos decidir quién es el rector, pero por lo menos podemos levantar la mano y decir: nos gustaría que fuese fulano, sin que eso tenga peso, sin que eso sea algo que decida, pero por lo menos podemos hablar. En la UAM hay profesores investigadores, es decir, que no hay una separación entre los que enseñan y los que investigan. Y eso es bueno para la enseñanza y es bueno para la investigación, porque ustedes están frente a profesores que son investigadores, no nada más repetidores de textos, sino que están ellos mismos generando conocimiento y pueden entonces enseñar, construir junto con los estudiantes conocimiento. El conocimiento no se aprende, se construye. Y entonces necesito un constructor que sepa construir conocimiento, lo necesito en el salón de clases. En ese sentido, la UAM representa un intento por cambiar, al menos en las universidades, la idea de participación, de tal manera que no se conviertan de nuevo en lugares de protesta. En Estados Unidos, en esas mismas fechas del movimiento acá, en 68, hubo también manifestaciones durante meses. ¿Saben ustedes cuántos estudiantes murieron en esas manifestaciones a manos de soldados? 3 estudiantes. Acá ni siquiera sabemos si fueron 300, 400, 500. Lo que ocurre cuando en una plaza cerrada se reúnen miles de personas y se les dispara desde los 3 o 4 lados. Entonces, no resolvió el problema. Otras universidades que se crearon también tenían un aire de participación, de modernidad, pero conservaban esta idea de que finalmente los estudiantes no pueden elegir rector. Entonces, la UAM es un intento dentro del autoritarismo que existía en el país, regido por militares, es un intento por aliviar un poco la tensión creada por el autoritarismo. Lo consiguió. ¿Por qué?
Porque cuando los estudiantes discuten entre ellos, con sus profesores, en un movimiento, en una situación, los ánimos se calman. Aquí, por ejemplo, hace 1 o 2 años hubo una huelga de las compañeras mujeres estudiantes de la UAM que protestaban por el acoso sexual que sufrían a manos de compañeros estudiantes e incluso de trabajadores académicos y administrativos de la universidad. 2 meses duró la huelga y en esa huelga nunca se tocó a una compañera. Es decir, no hubo represión y lo que hubo fue inmediatamente, porque venían de las aulas del TID, inmediatamente lo que hubo fue sentarse a discutir. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían todo el tiempo en sus estudios en el sistema modular, discutir. Y entonces a los 3 días de iniciado el problema ya había una discusión. En otra unidad de la UAM, donde no hay sistema modular, la discusión empezó 1 mes y medio después de iniciado el movimiento. Entonces, la idea del sistema modular va mucho más allá de simplemente, pues qué divertido es estar aquí todos juntos, decirnos cosas, reírnos. No, es una concepción de la educación sumamente profunda, capaz de alterar tendencias autoritarias muy fuertes. Y esta corriente de participación ha hecho que las cosas vayan cambiando. Por ahí decía nuestro coordinador que había yo sido rector de una universidad. Efectivamente, pero fui rector de esa universidad porque los estudiantes quisieron, junto con los profesores, elegirme como rector. No hubo una junta directiva, no hubo una junta de gobierno de 12 personas o 15 que decidiera quién iba a ser el rector o y los funcionarios, sino que los propios estudiantes y trabajadores. Es decir, este tipo de modelos, este tipo de educación en la que ustedes están ahora comenzando, tiene una profundidad increíble. A lo mejor se van a sorprender, pero la idea del sistema modular ha sido tan importante que hoy hay un reconocimiento de que todos somos parte de los pueblos originarios y hay un reconocimiento de las lenguas, la belleza de esas lenguas, el Kenen Otomi Panolti, ¿sí? Hay un reconocimiento que es muy importante. Se debe a que un profesor de esta universidad clandestinamente se convirtió en dirigente de un movimiento indígena guerrillero en 1994, que fue capaz de alterar esta idea de que los indígenas no sirven para nada y obligó al gobierno a pensar también desde el mundo de los pueblos originarios lo que debe ser esta nación. Por eso, compañeras, compañeros, bienvenidos al sistema modular, para rescatar no solo el país, sino al hacerlo, rescatarse ustedes mismos de la individualidad, de la idea de que yo me construyo solo, de que yo trabajo solo, de que yo seré el mejor siempre solo. Aquí no es así. Bienvenidos a la UAM, Xochimilco y al sistema modular. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos ahora con la intervención justamente de Yadira Villanueva, así que por favor, Yadira. Muchas gracias. Pues siempre es un placer escuchar al doctor Hugo Aboites. Nos dio muchos datos muy interesantes y yo creo que debemos aprovechar esto, ¿no? Tener a estos profesores fundadores de la universidad que son los que nos guían. Yo soy egresada aquí de la UAM, entonces es un placer, doctor, siempre estar en compañía de usted. Bueno, yo quería comenzar, ¿no? Diciéndoles y recordando yo un poco mi experiencia aquí en la universidad. ¿Cómo fui yo de estudiante? ¿Cuál fue mi historia? Yo quería remontarme a esos días como ustedes que lo hacen ahora, ¿no? Por primera vez llegar a un aula y sobre todo llegar a un aula de la UAM Xochimilco.
esa aula donde iba a ser diferente, porque yo sabía que la UAM era diferente. No sabía qué tanta diferencia había con la educación tradicional en la que yo fui educada y todos ustedes han sido educados. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es ser estudiante de la universidad? ¿Qué tendría yo que tener para hacerlo? Entonces me llevó a muchas preguntas. ¿Por qué yo quería estudiar una carrera universitaria? ¿Cuál era mi propósito? ¿Qué quería hacer? ¿Y por qué lo quería hacer? ¿Y por qué en esta nueva universidad? Entonces, yo lo que les quiero preguntar en esta charla, ¿qué es ser estudiante? Yo creo que es una de las primeras preguntas que yo les haría. ¿Qué es ser estudiante? Ser un sujeto en constante aprendizaje. Un sujeto de aprendizaje. Muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es ser estudiante? Es aprender nuevas cosas conforme pasa el tiempo. Ok, espero que lo hayan escuchado, pero es aprender cosas, ¿sí? Entonces, sí tenemos, ¿no?, esta idea de qué es ser estudiante, de qué queremos y qué es lo que queremos para nuestra carrera, ¿no? Y qué queremos desempeñar. Pero ¿por qué en la UAM Xochimilco? ¿Por qué estudiar aquí? No sé. Pues por su sistema modular. Ya. Ok, a ver, compañero, ¿por qué estudiar en la UAM? Bueno, yo decidí estudiar aquí porque me comentaron que los mejores QFBs eran egresados de aquí. Por eso te llamó la atención la UAM. ¿No habías escuchado del sistema modular? Ok, muchas gracias. Entonces, ya llevamos dos cosas, el estudiante, qué es ser estudiante y por qué la UAM, ¿no? Y sobre todo aquí en Xochimilco. Este nuevo modelo, ¿no?, que nos plantean los profesores en el tronco interdivisional, nos dicen, es un sistema modular, un sistema innovador, el cual contribuye a que el estudiante empiece a analizar, reflexionar acerca de los problemas sociales que se encuentran, ¿sí? Entonces, yo les preguntaría, ¿qué diferencia hay entre un estudiante que realmente empieza a tener ese análisis reflexivo acerca de los problemas sociales respecto a otro estudiante en otra universidad? ¿Cuál se imaginan que sería la diferencia? ¿Te da pena? Yo creo que la diferencia es que un estudiante que apenas va empezando, el otro ya va de gane. Y cuando son de diferentes escuelas, el sistema no es el mismo en el que aprendes. Es como estaban hablando de la UNAM, ¿no? Bueno, yo antes quería ser parte de, cuando me di cuenta que la UNAM es muy autónoma, que cada quien decide lo que quiere, yo creo que a veces los alumnos nos vamos, nos descarriamos, no sabemos ni qué onda. Y aquí el sistema es completamente distinto, te enseñan cosas diferentes. Por eso cuando me quedé aquí, fue lo primero que dije, ¿sabes qué? Ya mejor ni le muevo, porque aquí es bueno, yo he escuchado mucho que el sistema para aprender es muchísimo mejor que la UNAM. Bueno. O sea que el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente. ¿Y aquí podrías aprender más? Yo creo que depende, o sea, es que ya no depende de cómo te enseñen, es el alumno que quiere aprender, ¿no? Ayude, ¿no? Pues yo considero que se aprende más porque es una retroalimentación entre todos. Cada persona, al ser diferentes, tenemos un pensamiento distinto y desarrollamos la información de distintas formas. Entonces, el sistema modular
considero yo que es una de las mejores enseñanzas y aprendizajes porque realmente aprendes, comprendes y analizas la situación de diferentes puntos y sabes cómo desarrollar un problema y cómo ser más autónomo, como la palabra lo dice, ser más autónomo de qué quieres, cómo lo decides y cómo lo ven las demás personas para poder dar una solución. Se amplía más tu campo de visión, ya no eres tan cerrado, ya no eres solamente tú, sino todo el mundo. Ok, muy bien. Entonces sí, está entendiendo al sistema modular. Entonces, volvemos a reflexionar, ¿qué es ser estudiante? ¿Realmente es una labor solamente del estudiante o también tiene que ver la universidad o los profesores o la estructura? ¿De qué depende que seamos estudiantes? En base creo que depende mucho de lo que tú busques, de lo que, cómo te desarrollas y el propósito que tengas en cuestión de los estudios y de metas a futuro. Una universidad igual te prepara tanto físicamente como mentalmente, ya que, como comentó la compañera hace un rato, es una retroalimentación entre todos, porque literalmente ya no te centras en una sola carrera, en una sola especialidad, y puedes conocer diferentes puntos de vista, cómo puede afectar en torno a todos, y qué es lo que busca el sistema modular, ¿no? Poder buscar diferentes puntos de vista para de esa manera poder resolver problemas que nos involucran a todos de una manera más, ¿cómo se puede decir?, adecuada y ya. Ok, muchas gracias. También dentro de esto, de esta nueva universidad nos encontramos con términos, ¿no?, que nos llaman mucho la atención, o por lo menos a mí de estudiante me llamaba mucho la atención. ¿Qué es el objeto de transformación? Escuchamos en las aulas que nos plantean el objeto de transformación, pero ¿cómo se enseña, cómo se aprende qué es el objeto de transformación? ¿Lo has escuchado en tu aula? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha escuchado todavía? El objeto de transformación. ¿Cómo transformamos un objeto, no? ¿Será un objeto inanimado? ¿Será quién? ¿Quién es el objeto de transformación? ¿Cómo nos los plantean? Claro, como decían en la mañana, no hay una receta, ¿sí?, para decir cómo enseñar, cómo es este nuevo modelo, ¿sí? Entonces planteamos esta parte de qué es el objeto de transformación. Yo lo entendí y lo creo así: el objeto de transformación es el alumno, porque nosotros como estudiantes y alumnos nos vamos a transformar a partir de qué, de problemas específicos que nos plantean dentro de nuestra misma aula, ¿no? Y ahí nos vamos a transformar. Nos transformamos a nivel del pensamiento, ¿no?, de la propia emoción. Entonces, nuestro pensamiento se transforma, ¿sí? Entonces, ya tenemos lo que es el objeto de transformación. Pero cuando hablamos de estos problemas ejes que hay dentro del sistema modular, ¿a qué nos referimos? Son problemas, ¿sí?, sociales que están presentes. Yo en algún momento, ¿no?, preguntaba yo a algún profesor que era de los pioneros dentro de la universidad, bueno, ¿realmente estamos entendiendo ahora que nosotros somos nuevos, ¿no?, porque yo soy profesora nueva, ¿estamos entendiendo bien el sistema modular o lo que ustedes planteaban ya no es una realidad? Decían, por supuesto, ustedes lo siguen llevando, claro, esto ha ido evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento histórico en que se vivía hace 50 años era diferente, porque los problemas sociales eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ya sabemos que los problemas ejes tienen que ver precisamente con los problemas, ¿no?, sociales de este siglo, ¿no? Entonces, también uno de los elementos que tenemos dentro del sistema modular es la investigación. ¿Por qué se quedará a investigar aquí? Porque poniendo en comparación con otras universidades, enseñan un solo método para resolver problemas. Aparte de eso, son problemas del pasado. Aquí nos enseñan a investigar para que al momento que nos enfrentemos con un problema que es desconocido hasta ese momento para nosotros, no tengamos una complicación para hallar una solución a ese problema.
Entonces nos da la posibilidad, la investigación, de tener respuesta a un problema, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, esa es otra parte y un elemento importante dentro del sistema modular, la investigación. Nuestro coordinador al presentar, ¿no?, decía, hacemos mucha investigación, y en realidad sí, hacemos investigación, y lo reiteró el doctor Hugo Aboites diciendo que no tienen profesores repetidores, ¿sí?, porque todos nos dedicamos a la investigación. Entonces, esa investigación nos ayuda y contribuye precisamente a tener evidencias y respuestas a esos problemas que nos planteamos, ¿no? Entonces, eso es algo, una virtud que yo creo que tiene la universidad, porque en la gran mayoría de las universidades no se hace investigación, y sobre todo ustedes que comienzan, van a empezar a hacer investigación desde el tronco interdivisional. Bueno, les contaré un poco de mi historia, ya nada más para finalizar. No sé cómo ando en tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, yo les había dicho que soy egresada aquí, y cuando llego a la universidad sabía que llegaba a esta universidad diferente. Yo tenía un hermano estudiando en UAM Iztapalapa, ¿no? El sistema de UAM Iztapalapa pues es un sistema tradicional en donde se llevan materias, ¿no? Y aquí me encuentro que es un módulo, y ese módulo yo decía, ¿cómo le voy a hacer, no? Si ahí en Iztapalapa llevan 4 o 5 materias, yo voy a llevar 1, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué tanto contenido, no, va a haber en ese módulo que yo pueda pues pasarlo, ¿no? Entonces no sé cuántos exámenes me tienen que hacer para poder pasar ese módulo. Entonces entré un poco en angustia en el sentido de ¿qué tanto tendría yo que saber? Por eso comencé con la pregunta de estudiante. ¿Qué tantas competencias yo tendría que tener como estudiante para poder pasar ese módulo, ¿no? Y me di cuenta y me encontré precisamente con este planteamiento de que hay esta línea entre el objeto de transformación, el problema eje, y que podía yo convivir, ¿no?, con otros compañeros que venían no de la misma carrera que yo. Entonces, también fue un cuestionamiento que yo decía, ¿por qué habrá compañeros de otras carreras? ¿Por qué tenemos que compartirlo? Y muchos de nosotros nos cuestionábamos, ¿ya entramos a la carrera o todavía nos faltan 2 trimestres, ¿no? ¿Tú qué crees? Que es muy interesante porque, bueno, yo por ejemplo vengo de otra universidad, vengo del Poli. Entonces, durante los últimos 4 años de mi vida estuve en un sistema donde había una figura de poder y él era el único que te decía cómo tenías que aprender, cómo tenías que trabajar. Entonces aquí es algo nuevo y me está gustando porque literal es cambiar de perspectiva y eso fomenta a que como investigadores, como profesionalistas tengamos otra manera de ver las cosas y por eso yo creo que sí me voy a quedar aquí. Qué bueno que nos elegiste, ¿no? No te vas a arrepentir. Bueno, yo por último lo que les quiero transmitir, ¿no?, y eso es lo que les quiero dejar. Para mí mi experiencia en la UAM ha sido muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque de forma inmediata yo he podido cambiar mi propia realidad, ¿sí? Como profesora y como investigadora, pues he podido dar respuesta a esos problemas que me planteo. Y el tener este compromiso social, ¿no?, y poder retribuir, eso me llena muchísimo. Y saber que la universidad contribuye y ayuda para transmitir, ¿no?, para transmitir lo que es el conocimiento. Y bueno, con lo único que les puedo decir es que hay que cambiar mentalidades, ¿no?, y hay que cambiar nuestro chip para poder tener esa apertura y pues bienvenidos a la universidad. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Bueno, muchas gracias, Yadira.
Vamos ahora con la intervención justamente de Abraham Aguirre, que está representando la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Abraham, por favor. Vayan preparando sus preguntas también, por favor, cuando terminemos la intervención de Abraham. Será el momento que ustedes igual quieran opinar, comentar. O antes, también si en algún momento nos desean interrumpir, con todo el respeto, alzando la mano, podemos atender alguna solicitud de la palabra. Bueno, y como dijo Roberto Escorcia, el coordinador del tronco interdivisional, y también los dos expositores que hablaron antes, más o menos tratamos de representar a cada una de nuestras divisiones. Esa fue la intención, ¿no? De que al menos un integrante de cada división o adscrito a esa división estuviera aquí presente para de una u otra manera también expresar este vínculo o esta manifestación particular que hay del sistema modular en las tres divisiones. Bueno, a mí lo que me gustaría plantearles son 3 puntos. Trataré de que se acote mi participación a 3 puntos. Una que tiene que ver con lo que es el diseño. Otra que tiene que ver con así como otros participantes lo han hecho en el transcurso del día, estos mitos fundacionales de nuestra universidad, de nuestro modelo educativo, pero también de las divisiones, porque la División de Ciencias y Artes para el Diseño en particular también tiene su propio mito fundacional. Y digo mito porque ya estando tan lejano en el tiempo y a veces teniendo tan pocas referencias que podría llamar evidencias históricas, bueno, hay cosas que se vuelven ya casi hasta anecdóticas. Digo, qué bueno que está aquí personajes como Hugo, por allá tenemos a Noé y a otros tantos que deben de estar en el público, que nos pueden contar lo que vivieron y cómo lo vivieron, incluso desde su perspectiva como alumnos. Y bueno, ese será el tercer punto con el que me gustaría cerrar, es presente de lo que nos han platicado, de lo que nos han hablado, lo que hemos charlado durante este día, incluyendo la sesión de la mañana, bueno, del mediodía. Si no la vieron, si no estuvieron aquí, pues va a estar grabada y pueden tener acceso a ella y también echarle un ojo a estas opiniones, a estos comentarios que se virtieron acá. Bueno, y entonces les decía, ¿qué es el diseño? Y lo primero que me gustaría hacer es que levante la mano los profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño que se encuentran aquí. Bueno, y nada más es Uni, creo por allá andaba Andrea, no sé si Andrea… sí, también está Diana, no, sí, está, se me fue tu nombre ahorita, Elena, y somos amigos en Facebook, fíjense. Ya está Andrea, ¿no? Bueno. Si se fijan, somos mayoría, porque de las otras divisiones seguramente hay más profesores. Quiero pensarlo. O al menos, numéricamente, la matrícula de alumnos sí es así, ¿vale? Mayoritariamente alumnos de Ciencias Biológicas y de la Salud, después Ciencias Sociales y Humanidades, y la matrícula en menor proporción, los de Ciencias y Artes para el Diseño. Pero es que eso de Ciencias y Artes para el Diseño a veces se empieza a tomar, por las mismas palabras que involucran los términos, yo creo que una visión un tanto hasta mística del asunto, ¿no? Que eso del arte, pero además más la ciencia, y después con esa palabra diseño que a veces es un poco difícil de definir hasta para nosotros. Andrea, por suerte, somos diseñadores industriales y creo que más o menos nos entendemos, pero con Elena creo que tú eres diseñadora de la comunicación gráfica, ¿no? Entonces, a lo mejor hay coincidencias en algunas definiciones, pero no en todas. Pero ¿por qué quiero traer a colación esta idea de qué es el diseño, de qué se trata, qué hacemos? Aparte allá en la Unidad Xochimilco del Sur, ¿no? Porque aparte nuestros edificios, eso que llamamos claustro deseado, que alguien le decidió llamar así, están hasta allá, hasta la salida del Hueso, ¿no? Y ni cafetería tenemos. Imagínense, para un agua tenemos que caminar hasta la cafetería o salirnos al mercado, ¿no? Bueno, es que la unidad es muy larga, fue un terreno que alguien donó y bueno, el arquitecto, se me fue ahorita el nombre del arquitecto, ¿mandé? No fue Evin Schultz, nuestro primer rector, Hugo, tú lo mencionaste, ahorita se fue el nombre, Pedro Ramírez Vázquez,
Ya me ayudaron, gracias. Es que ya a los 50 años, igual que la universidad, pues ya hay cosas que nos empiezan a fallar, como la memoria. Hay que tener cuidado con eso a nivel institucional también, no perder esa memoria histórica. Bueno, su equipo, porque no solamente él, su equipo planeó, diseñó estos planes rectores que hacen que los núcleos principales de las 3 unidades originarias, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, sean muy similares. Y de eso podríamos hablar mucho con los arquitectos. Lástima que no nos acompaña ninguno de ellos, ¿no, verdad? Estamos, Elena, Andrea, yo buscando a los arquitectos, ¿no? Creo que casi no vienen para acá, pero bueno, está bien. Entonces, ¿de qué se trata eso del diseño, no? Y muchos de nuestros compañeros profesores del tronco interdivisional, en la que tenemos la fortuna de poder interactuar, compartir, discutir, dialogar con personas como Hugo, como Yadira, que son una enfermera, un sociólogo, quedamos, ¿no, Hugo? ¿No? Es filósofo, mira, yo no sabía. Muy bien, Hugo, gracias. Pero tenemos esa oportunidad de dialogar con estos personajes que nos aportan mucho y por eso ustedes están viviendo una experiencia similar de diálogo, de conversación, no solamente con el profesor que ya tiene una formación en esos campos, en esas disciplinas, sino con compañeros, compañeras, jóvenes como ustedes que tienen la intención de formarse como arquitectos, como sociólogos, como economistas, como médicos, como QFBs, ¿verdad? Porque de aquí salen los mejores QFBs de México. Y también los mejores arquitectos y diseñadores de la comunicación gráfica. Y diseñadores industriales, ¿verdad, Andrea? Y nos preguntan entonces los compañeros de las otras divisiones, bueno, pero ¿ustedes qué hacen? ¿Qué es eso de las artes y ciencias para el diseño? O sea, ¿de qué va la cosa? Bueno, un poco tratando de disipar esa duda y ejemplificar cómo también hay una propuesta del modelo educativo de la UAM de transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se ve reflejado y concretado en la materialidad que pasa por los procesos de diseño, ¿vale? A eso es a lo que voy, es a lo que quiero llegar. Porque un día cuando le dice el coordinador Roberto Escorcia en una reunión académica que teníamos por la adecuación del programa de estudios de conocimiento y sociedad, invita a Hugo para que participe en estas charlas que se llamaban, bueno, cuando él tomó el cargo, miércoles del TID. Ahora ya son las charlas del TID, pero siguen siendo los miércoles. Eso parece que no lo vamos a poder cambiar, pero ya cambió de nombre. Ya hay una transformación, ya decirle a las cosas distinto hace que las cosas cambien. Ya eso les habló Connie Chapela en la mañana. Entonces Hugo dice, ¿pero dónde va a ser? Y le dice Roberto, pues como es la primera semana y queremos convocar a todos los alumnos, va a ser ahí en el Centro Cultural. Y Hugo dice, no, o sea, sí, pero pone una objeción y creo que fue muy válida, o sea, es muy pertinente su comentario. Dice, es ahí donde se hace la bienvenida, ¿verdad? Sí, le dice Roberto. Y dice Hugo, ¿es ahí donde está el templete? Si pueden voltear allá atrás, hay un estrado. Y dice, ¿y es donde se suben las autoridades? Sí, y ahí es donde yo también me tengo que subir. Bueno, Hugo ya dice, no, yo ya pasé 4 años de rector de la UACM, ya no quiero más, ¿no? Obviamente dice, fue una experiencia suficientemente intensa como para no quererme volver a exponer de esa manera. Bueno, no porque exponerse, sino porque sí implica muchas cosas, ¿no? Como el ejercicio del poder, al que Hugo, como escucharon, pues es hasta cierto punto reacio, y dice, se tiene que dar más que un ejercicio del poder, es un manejo consensuado de las situaciones. Y bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Hugo dice, bueno, pues si buscamos otro espacio, se proponen lugares donde trabajar, y pues, no, es que tienen que estar todos ustedes, o sea, estaban en esa generación también todos invitados, entonces, no hay forma, ¿no? O sea, sí es complicado. Pero empezamos a vislumbrar, y porque ahí sí había arquitectos, estaba el arquitecto Luis García Galeano, que habló con los compañeros de Mediodía, pero Luis como arquitecto ya estaba girando y pensando en la materialidad
de este espacio, en la habitabilidad de este espacio, en lo que implica este espacio, que se convierte en un lugar en el que nosotros vamos a habitar momentáneamente, pero que tenemos que hacerlo de una forma particular y que Hugo proponía que no fuera desde el ejercicio de la autoridad que implica pararse en ese estrado. Y bueno, para ese momento Luis, y en el diálogo que se estaba dando, Luis ya tenía el esquema, o sea, ya sabía que más o menos esta iba a ser la distribución. Él también estaba invitado, entonces que él, Hugo y una compañera de Ciencias Biológicas de la Salud iban a estar en el frente, se iban a poder parar, los iban a poder ver a todo el público, a la audiencia de frente, íbamos a tener que estar caminando por el espacio, y eso supone un cambio que para nosotros es fundamental en el sistema modular. Apelamos a la, si no igualdad, sí a la equidad en la participación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque a veces yo creo que deberán llamarle aprendizaje-enseñanza, porque el aprendizaje es el aspecto fundamental que nos convoca aquí. Si no están ustedes que vienen a aprender, como dijeron los compañeros a los que les preguntó Yadira, la razón de ser de nosotros como docentes, como profesora, como profesor, empieza a perder sentido. Si no, nos vamos a un instituto de investigación de la UNAM y ya, no hacemos otra cosa. Pero aquí sí, los profesores, las profesoras, tenemos que cumplir con esas funciones que son las funciones sustantivas y que para la UAM Xochimilco y para el sistema modular van a ser fundamentales. El poder integrar incluso en el aula como estrategia de aprendizaje la investigación que va a tener un carácter formativo. O sea, sí hay una distinción con la investigación que hacemos para la producción de nuevos conocimientos. ¿Sí? Que para ustedes en algunos casos eso que hagan, esa investigación formativa, sí va a implicar conocer nuevas cosas. Pero al final a lo que vamos es a eso, a cómo entonces usamos los espacios que van a reflejar este cambio de las jerarquías tradicionales y de los ejercicios de poder en el aula. Ya no hay cátedras, hay espacios más o menos limpios, en los que, no digo de limpieza de la sanidad, sino limpios en la medida que están despejados y el mobiliario puede ser ordenado, agrupado, de las formas apropiadas para las actividades que el profesor, la profesora, que son las coordinadores, los diseñadores y coordinadores de esas actividades, van a precisamente moderar y realizar con ustedes, que son los agentes principales del diseño y la realización de estas actividades. He aquí que vemos cómo se da un proceso de diseño, que a partir de una inquietud que hace observar una desaveniencia, de desacuerdo con lo que se da como normal, nos hace pensar entonces cómo en la materialidad podemos cambiar las cosas, pero eso nos va a empezar a dar un cambio en el sentido de las acciones y usos que estamos dando a los espacios. Nos empezamos a apropiar de este lugar, de este espacio, y con apropiar no me refiero a enajenarlo para nosotros, para mi uso propio y personal, sino apropiado para cumplir con los objetivos propuestos de enseñanza-aprendizaje. Eso es el diseño. Y eso yo creo que es algo muy interesante que refleja un punto importante precisamente del mito fundacional de nuestra división. Nuestra división mucho tiempo va a ser llamada la cuarta división, porque había 3 divisiones, en la UAM Xochimilco solamente 2 de ellas, y en algún momento, porque varios de los colaboradores del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez eran diseñadores industriales, arquitectos, pues pensaban que era importante en alguna de las unidades también contar con licenciaturas relacionadas con lo que ellos habían estudiado en otros ámbitos, o sea, en otras instituciones. Y por eso se funda la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que somos un poquito más jóvenes que la UAM en general, ¿sí?
La división en Xochimilco nace en 1975, enero, esa es la fecha en que se origina. Y como dijo Hugo, hay que entender, y como dijo Yadir, y como dijo Connie, y como dijo Luis, y como dijo Margarita, que fue la primera expositora y que aparte fue una de las alumnas de la primera generación. O sea, ella nos contó, el 11 de noviembre de 1974, yo estaba en la misma posición que ustedes estuvieron el lunes. Y qué padre ejemplo, ¿no? Y qué padre lo que nos contó, muy emotivo. Véanlo, si no lo han visto, véanlo, vale la pena. Y entonces, en el 75 se crea la división con estas 4 licenciaturas que vamos a tener allá: diseño de la comunicación gráfica, diseño de los asentamientos humanos, ahora planeación territorial, pero que un tiempo estuvo también vinculada con ciencias sociales por la parte de la economía, arquitectura y diseño de la comunicación. Ya creo ya les dijo las 4. Bueno, ahí están las 4. Pero además esto se hace dentro de la estructura departamental y esa es una parte importante. En aquel contexto, en muchas instituciones se estaba empezando a desarrollar este concepto de la división departamental, incluso en muchas universidades en todo el mundo. Era suprimir esta estructura por facultades y pasar a una estructura departamental que apelaba sobre todo a la interdisciplina y a la multidisciplina. Entonces nosotros en nuestra división tenemos 4 departamentos. Cada división tiene más o menos 4 departamentos y así en todas las unidades. Que es teoría y análisis, métodos y sistemas, o sea, la parte teórica conceptual en teoría y análisis, de investigación también de las situaciones a transformar, métodos y sistemas, la parte metodológica que en los años 70 también va a ser muy importante y está muy vinculado a la discusión epistemológica y metodológica que había en todas las ciencias, sobre todo a partir de la emergencia de muchas ciencias sociales. Síntesis creativa, que en el proceso de diseño implicaría el momento en el que se llega a la propuesta de solución una vez problematizadas las situaciones mediante la conceptualización, el análisis, la aplicación de métodos, y que ahora teniendo esta síntesis creativa, esta propuesta de solución creativa, ahora requiere también la realización y para eso está el departamento de tecnología y producción. Es decir, Hugo nos plantea un problema, buscamos en colectivo, en la discusión, darle una solución, pero ahora falta que se pueda realizar. Y tan realizable era que aquí estamos en esta distribución en la que en principio no hay una imagen tan exacerbada de un ejercicio de poder o de la existencia de una autoridad. También nosotros buscamos en este diálogo, y por eso Yadira se acercó a ustedes con confianza, les preguntó, Hugo se dirigió a ustedes, en el entendido que somos personas que estamos participando en un proceso y ustedes, como lo dijeron los compañeros, vienen a aprender, pero ¿qué creen? Que nosotros también estamos aprendiendo con ustedes y nunca lo vamos a dejar de hacer. Ya en las teorías económicas y sobre todo el marxismo, que nuestro coordinador es marxólogo, pues ya nos explicarán que sí, que los que más aportan a la relación van a tener ganancias mayores, toda una serie de consideraciones, pero bueno, lo importante es que todos estamos aquí, todos estamos aprendiendo de cada nueva experiencia, todos, lo más importante creo que es que estemos disfrutando y haciendo que nuestra estancia en la universidad sea gozosa, ¿sí? Que nuestro tránsito por los estudios de licenciatura, pero sobre todo ustedes en el sistema modular lo disfruten, aprendan de lo que será su práctica profesional futura, pero aprendan de nuevas formas de relacionarse, de nuevas formas de establecer vínculos con sus compañeros, con sus amigos, con sus parejas, que esto tenga una trascendencia mayor en su vida. Y con eso quiero cerrar el último comentario que quería hacer acerca de precisamente de lo que les hablamos todos nosotros,
los 6 que hemos estado acá, medio caminando, medio sentados, hablando, dirigiéndonos a ustedes, viéndolos a todos y cada uno, porque para ustedes, para nosotros, todos y cada uno son importantes, porque son miembros de nuestra comunidad y de otras comunidades que los han hecho, de una manera los han impulsado a que vengan y se integren en esta comunidad, para también que después te regresen y mejoren sus comunidades. Y entonces el mensaje es, en realidad ninguno de los 6 les vamos a poder decir realmente qué es el sistema modular. Les vamos a poder contar los mitos fundacionales, lo que fue nuestra experiencia, lo que fue aquel primer día de la UAM Xochimilco, ese 11 de noviembre de 1974, lo que para Hugo fue integrarse años después ya como docente, sin haber sido alumno, de Yadira, que sí fue alumna igual que yo, de Connie, que igual también se integró después, de Luis, que se integró mucho después, pero viene de un modelo interesante porque él estudió en autogobierno en arquitectura, que como decía Hugo, es que hay contextos históricos en los que se están dando estos procesos, en los que se busca que la participación del alumnado sea también en la toma de decisiones. Y en este proceso dialogal, en la que todos compartimos nuestras ideas, están sujetas a debate y no hay una verdad absoluta. Entonces, como les digo, les podemos decir enunciados casi como credo de lo que es el sistema modular, de lo que es un objeto de transformación, de lo que es un problema eje, pero lo más importante es que ustedes lo vivan y que dentro de 4 o 5 años cada uno se haga una imagen y nos pueda entonces narrar así como nosotros les narramos. Y eso sería muy interesante recuperarlo, Roberto, que dentro de algunos años, cuando terminen, ya cuando se lleven su título de licenciatura, pasen con nosotros a la coordinación o a nuestras aulas y nos cuenten lo que es el sistema modular. Vívanlo, disfrútenlo, apréndanlo. A lo mejor a veces lo van a sufrir, pero todo tiene sus altas y sus bajas y lo más importante es que van a terminar. Y creo que ese va a ser el mejor y mayor éxito que podemos tener nosotros como profesores y como institución. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Las 3 intervenciones ponen elementos clave, pero me gustaría más bien que ustedes fuesen quienes nos den su opinión, sus dudas, cómo han vivido, qué les ha parecido estos primeros 3 días, que son poquitos, pero de cualquier forma empiezan ya a mostrarles las diferencias. Así que, si se animan, ¿quién dice yo? Nadie. ¿No les ha parecido nada extraño llegar a la UAM con compañeras? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, ya va el micrófono. Gracias, Luis. ¿Usted? Buenas tardes. Ay, gracias. Bueno, mi nombre es Sharon. Mi guía es la profesora Elena Bautista. Ella realmente en estos 3 días pues nos ha dado como un cierto, sí, pues una guía de qué es el sistema modular. Vimos que era diferente, ¿no? Llegar a un sistema muy diferente de sentarnos todos en un pupitre y que llegue un profesor y que nos hable de un tema, ¿no? No sé, matemáticas, español, lo que sea. Llegar a la institución de Xochimilco y ver que todo es diferente, realmente da mucha impresión porque mayormente los profesores son como de yo tengo la razón y ustedes no. Entonces, pues ahí es donde entra como mi pregunta para ustedes los guías. Para cada uno de ustedes como guías, ¿qué es lo que más les apasiona del sistema modular? Y una pregunta que la verdad me interesa mucho es saber qué los llevó a ser guías y no tener el título de alto mando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ah, sí, acá.
Ya va. Gracias, Alexis. Antes que todo, buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Actualmente, ingresé a la carrera de arquitectura. Una disculpa si me notan muy nervioso, pero tengo agorafobia. Pero bueno, mi principal pregunta es, sabemos que hay algunas carreras, como el caso de biología, arquitectura, diseño industrial, diseño de la comunicación gráfica, que no solamente se ofertan aquí, sino que también se ofertan en otras unidades, dígase Iztapalapa, Azcapotzalco, etcétera. Y bueno, sabemos que las demás unidades cuentan con su sistema tradicional. Entonces, mi duda es, un egresado por dar un ejemplo, de arquitectura o en general alguna carrera de diseño, ¿qué diferencias o qué ventajas, desventajas tendría ante un egresado de otra carrera con el mismo nombre, pero en otra unidad? Gracias. ¿Algún otro comentario? No pasa nada, ¿eh? No, nadie va a tener una mala respuesta. Ya, ahora voy yo. Por favor. Muy buenas tardes a todos, profesores. La pregunta sería, si el sistema modular es tan robusto y tan diferente como ustedes lo mencionan, ¿por qué las demás unidades no tienen este sistema? No, si quiere no, mejor ya no. Bueno, ¿alguien más? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, es principalmente un comentario, no es tanto una pregunta. Pero yo creo esa es la gracia. Bueno, regresando al sistema modular, ¿no? Siento que esa es la gracia al final del día, que, o sea, no solo nosotros somos los que aprendemos, sino también los maestros que están también en continuo diálogo, están también en continua, o sea, como ustedes lo dijeron, están todavía en investigación. Entonces creo que esa es una de las características que más lo destaca de cualquier otra unidad. Porque ya sea, por ejemplo, el compañero que preguntó qué diferencias hay, a lo mejor sí va a haber, porque no es lo mismo, pues ahora sí que el sistema. Y al final de todo no es solo encasillarnos a un sistema de educación, el escolarizado, como el de la UNAM, sino que ver más allá. Y eso es lo que admiro mucho de acá de la UAM. Y ya, eso es todo. Bueno, ¿sí? ¿Usted quiere comentar? Sí, por favor. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Si el sistema, ¿qué requisitos debe tener un estudiante para ser apto al sistema modular en la UAM? Tengo mis dudas porque sé que otros sistemas sí piden un perfil del que ingresa, pero yo quiero saber cuál es la posición de la UAM respecto a mi pregunta. Gracias. Bueno, vamos una más acá y ya vamos a la mesa. Si se animan, hacemos otra ronda, claro que sí. Bueno, la pregunta sería como, ¿qué tanto éxito tendría un alumno ya ingresado para conseguir trabajo con este sistema modular? Gracias. Bueno, si vamos a la mesa a responder estas preguntas, ¿hacemos el mismo orden? ¿Sí? Por favor, te robo un dulce, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Hay una encuesta, compañera, en la página de la Rectoría General, o en la sección de la página de la UAM de la Rectoría General, donde vienen los resultados de una encuesta que se hace a empleadores cada 4 o 5 años. En esa encuesta se les pregunta por qué prefieren a un egresado de la UAM en general
y por qué un egresado de la UAM Xochimilco en particular. Entonces, ahí pueden ver los resultados, lo que dicen quienes van a contratarlos, pues. Y lo que dicen es que tienen más iniciativa. Segundo, saben trabajar en equipo. Tercero, saben buscar la información. Cuarto, tienen una actitud mucho más activa respecto de los problemas que se les presentan. Quinto, confían mucho en el trabajo colectivo. Entonces, más que lo que nosotros podamos decir, que también podemos decir algo respecto a lo que pensamos que es lo que se genera aquí, me parece que es muy importante tener esa información precisa como una respuesta interesante. Me parece, ya personalmente me parece a mí que lo que vemos los profesores, es un cambio muy radical de los estudiantes. Alguno me decía en una ocasión, ya no me quieren en mi casa, porque dicen que tengo ideas muy extrañas sobre las cosas. Yo dije, es un gran triunfo, porque si ya empieza a haber una diferenciación entre los papás y las mamás respecto a cómo pensar, quiere decir que se está realmente abriendo un cambio generacional en la idea de pensamiento. Eso no quita que tenga uno afecto por la familia y todo lo demás, pero las formas de pensar. ¿Cuál es la idea? ¿Que vamos a ir respondiendo lo que queramos de las demás también? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, yo sí creo que el sistema modular cambia radicalmente a las personas. Y ahí sí quisiera hacer un par de precisiones que yo las hago, no necesariamente deben ser vistas así, pero pues, me atrevo a mencionarlas. La ley orgánica de la universidad habla de alumnos, pero también habla de estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros, profesores, para mí, la diferencia está en el significado de las palabras. Alumno viene de una palabra latina que significa alume, o alumen, o sea, sin luz. Es un ciego, alguien que no ve, al que hay que guiar. ¿Sí? Estudiante viene de un verbo también latino, que es studeo, que significa un deseo intenso de hacer algo. Y por eso a mí me gusta más la palabra estudiante. ¿Sí? No es un ser pasivo, es alguien que tiene una pasión por hacer algo. Y eso cambia radicalmente. Me dio mucho gusto oír que la mayoría de ustedes hablaron de estudiantes. ¿Sí? Cuando se habla de movimientos, nunca se dice movimientos alumniscientes o aluminenses, se dice movimientos estudiantiles, o sea, estudiantes que se mueven, que actúan, que hacen cosas. La otra precisión es que sí venimos a aprender y sí nos dedicamos a enseñar, pero más a profundidad lo que nos importa es la formación, es decir, la transformación, que ya hablaba Abraham de esto, la transformación que ocurre en nosotros. Es decir, que puede ser que se nos olviden las fechas, y aprendizaje se entiende como fechas, conceptos, puede ser que se nos olviden, pero lo que no pasa, lo que no se va, es la formación que uno recibe, la manera de ver las cosas, la manera de trabajar. ¿Qué requisitos debe tener el que va a estudiar lo modular? Ser estudiante, ¿sí? O sea, ser un apasionado, yo diría eso. No hay requisitos así, que tiene que saber inglés o esto, no. ¿Por qué no es modular en las 3 unidades? Muy buena pregunta. Porque el sistema modular es caro, ¿sí? Una clase en donde todo el mundo está pasivo tomando notas puede ser de 50, 100, 200, 250, 500 estudiantes, ¿sí? Y todos tomando notas de lo que dice el genio que está frente de ellos, y eso es muy barato. Incluso con el internet todavía más barato. Entonces, Xochimilco logró
escabullir ese obstáculo y decir, este es el sistema modular, pero lo tenemos que defender año tras año porque se amenazan. Por ejemplo, en lugar de, era 15 estudiantes, 12 estudiantes, lo que se planteaba como ideal, ya andamos en 23, pero a veces hemos llegado a 32 estudiantes. Y ya no es difícil, perdón, ya es muy difícil hacer trabajo modular. Eso es lo que yo entendí pues de las preguntas. Perdón, sí. Sí, a ver, había ahí una pregunta que tenía que ver presente con una comparación entre las licenciaturas, pero que se imparten en un modelo o en otro, sobre todo porque nos decían, hay licenciaturas como arquitectura, diseño industrial y diseño de la comunicación gráfica que se imparten también en la unidad Azcapotzalco y por igual en las otras unidades. Yo tengo un vínculo con la UAM Azcapotzalco. Entonces yo quisiera primero comentarles un poco eso, que refuerza lo que dijo Hugo, como él decía, hay la percepción de los empleadores. Pero al final del día algo que es importante es el cómo aprende, cómo se va formando en el trabajo, en la dinámica de interacción social el alumno en el sistema modular. Aunque en las otras unidades, y lo sé porque en Azcapotzalco también se trabaja en algunos momentos, se hace trabajo en equipo, trabajo colaborativo, no es la norma, o sea, sí también en arquitectura se toma la clase de estructuras y se toma la clase de dibujo técnico, y así, cada una sus materias, sus asignaturas, ¿sí? Pero a veces esas formas de trabajo lo que hacen es dispersar la atención de los que están aprendiendo, de los estudiantes, las estudiantes. Entonces, la forma de operar del día a día hace que entonces lo que se va formando en nosotros son modos de interacción y de trabajo distintos. Y cuando nosotros, que la mayoría ya ejercimos de forma profesional, o sea, ya fuimos al despacho de arquitectura, al despacho de diseño, a la secretaría, a la SEDATU, a trabajar los planeadores territoriales, a los laboratorios, ya sea una farmacéutica o un centro de salud pública, pues sabemos que así es como se trabaja, como lo hacemos acá. O sea, día a día tenemos que interactuar con otras personas de otras disciplinas, de otras profesiones, y eso a veces genera conflictos que de una u otra manera aquí también aprendimos a gestionar y a solucionar de manera positiva. Y eso se los digo y es casi consejo, para que después no hagan eso de que, como no me mandó su parte del trabajo, porque eso no es trabajo colaborativo, eso es juntar trabajos individuales, lo sacan del equipo. No, eso que pase los primeros trimestres, pero con el paso del tiempo van a ver que de una u otra manera tienen que aprender también a gestionar eso, y eso nos da una ventaja cuando vamos a buscar algunos trabajos, porque no en todos, tampoco hay que engañarnos, es deseable estas capacidades de diálogo. Sí, también hay empleadores que lo que quieren es seccionar el proceso social que se da en cualquier lugar de trabajo. ¿Sí? Aquí nosotros nos podremos, entre profesores, de repente apasionar mucho, tener ciertas discusiones que te toman cierto tono, pero al final véanos, aquí nos ven a todos platicando tan tranquilos, compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Entonces, esa parte sí es importante. Y tan es así que los estudiantes de la UAM Xochimilco que se formaron en el sistema modular, las estudiantes, siempre tienen esa capacidad de ver también ya más allá, de hacerse planes y proyectos que quizá los estudiantes de otras unidades o de otras instituciones no lo van a hacer así. Y esto lo quiero ejemplificar con el caso de la licenciatura de enfermería, y Yadira, que aquí nos acompaña. Eres doctora, ¿no? O sea, doctora de grado, ¿eh? No crean que después ya estudió medicina. No, siendo enfermera se formó como maestra, hizo una maestría y después obtuvo el grado de doctor.
yo estoy seguro que eso en tus colegas enfermeras pocas veces pasa. ¿Sí? Pero tan es así que algunos egresados de la licenciatura que estudió Yadira ya hicieron aquí una maestría que se llama Maestría en Enfermería de Práctica Avanzada. O sea, ya los mismos egresados que se integraron como docentes, que son profesores acá, dijeron, vamos más adelante. ¿Por qué? Porque somos UAM Xochimilco, porque somos sistema modular. Y así como decía Hugo, tenemos que defender día con día el modelo, también tenemos que ir creciendo. Y yo creo que la existencia de esta maestría es un claro ejemplo de una práctica profesional que a veces no es valorada como debía de serlo, a veces llega a ser hasta menospreciada, y que en la UAM Xochimilco y con base en el espíritu que tenemos y la idea de transformación y de cambio social, hizo que los compañeros decidieran que va a haber una maestría. Y seguramente dentro de algunas generaciones van a decir, ahora también queremos hacer un doctorado. Y va a haber un doctorado, que Yadira tuvo que estudiar un doctorado seguramente en otra cosa afín, pero ya en otra área, pero ya entonces va a haber también un doctorado en enfermería. ¿Sí? De hecho, ahí pasa algo curioso. La UAM Xochimilco tiene más maestrías y doctorados que las 18 licenciaturas. Parece algo raro, ¿no? Pero bueno, es de pensarse, es de reflexionar, así como el sistema modular, y es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Las cosas que nos están preguntando nos llevan a esta reflexión, a revitalizar no el sistema modular, porque van a leer por ahí un texto que se llama Hacia la revitalización del sistema modular, no el sistema modular, porque el sistema modular lo revitalizamos en las aulas día con día, semana tras semana, lo recreamos, lo volvemos a hacer nacer. Lo que sí tenemos que revitalizar es la discusión y reflexión sobre nuestro modelo para que cada día sea mejor. Y esa será también una de las ventajas que ustedes tendrán, esa capacidad de reflexionar sobre su profesión y buscar formas de mejorarla y aportarle cada día una mejor práctica profesional. Entonces, esas son, creo que, de las ventajas y que nos van a hacer distintos a las licenciaturas o estudiantes de licenciatura de otras unidades o de otras instituciones. Bueno, no, es que yo dije, ya contestaron todas. Yo creo que yo nada más agregaría la figura de profesor investigador, ¿no? Creo que es una figura que tiene bastante peso aquí en la UAM, ¿no? El hecho de que nosotros también trabajemos en investigación nos ayuda, ¿no?, a esta parte del servicio y obviamente a la formación de investigación, ¿no?, la investigación formativa. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas, ¿no?, si podemos ponerlo así, en comparación de otras unidades, ¿no?, que no necesariamente el profesor que da la clase en el aula es investigador, ¿no?, simplemente da su clase y ya, ¿no? Pero nosotros aquí en Xochimilco sí, somos investigadores y damos también clases, ¿no? Entonces yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos como profesores aquí y que nosotros podemos llevar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no?, dentro de ya sea laboratorios, ¿no?, en algún otro servicio que tengamos. En mi caso, yo estoy en un servicio con compañeros del Instituto Nacional de Pediatría, en donde estamos en un laboratorio del seguimiento del neurodesarrollo, entonces damos servicio a la comunidad del hospital, en donde se hacen evaluaciones para ver cómo están los niños, ¿no? Entonces es un servicio que me da la posibilidad, cuando yo doy clases en la maestría en rehabilitación neurológica, en poder contribuir con mis alumnos y enseñarles cómo se evalúa, cómo se hace el servicio, ¿no? Y esa es la investigación que a mí me da esa fortaleza, ¿no? Entonces yo creo que esta figura de profesor investigador pues es muy, muy importante, ¿no?, dentro de la misma práctica y que les va a ayudar a ustedes muchísimo dentro de su servicio, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que quería responder porque las demás ya fueron resueltas. Sí.
¿Hubiese algún otro comentario? ¿Alguien quisiera colocar alguna otra cosa? ¿No? ¿Nada más? Claro, por favor, Hugo. Como un ejemplo de cómo tenemos que estar defendiendo constantemente lo que tenemos, todo lo que oyeron es lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que hemos construido aquí en la UAM Xochimilco. Y nada más un ejemplo, no para desalentarlos, sino para decirles que hay que estar defendiendo nuestra unidad, la idea del modelo Xochimilco. Hace poco en una reunión se nos dijo de manera muy categórica que eso de investigador, profesor investigador, no existe. ¿Sí? Que no está en la ley orgánica, que no está en el estatuto, en fin, que eso no es así. El nombre importa mucho, porque entonces yo le dije, oiga, entonces ya no soy investigador, ya dejé de ser investigador. No, dice, usted es un trabajador académico. Pero entonces sí habrá momentos en que vamos a tener que defender cosas como esto. Los nombres son importantes y de repente ustedes se llaman Julián Rodríguez y le dicen, pues no se llama Julián Rodríguez, se llama Julián López. Ustedes se molestan, por supuesto. Entonces nosotros nos llamamos investigadores, profesores investigadores, y eso queremos seguir siendo, pero vamos a tener que defendernos. Y nos defendemos también, así como decía Abraham, pues de manera cortés, con buenas palabras y todo lo demás, pero nos defendemos. ¿Sí? Gracias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Antes de que nos vayamos, quiero decir dos cosas muy importantes. La primera, agradecer, por supuesto, al equipo de audio y video de la UAM Xochimilco, que están aquí, nuestros camarógrafos y compañeros que hacen posible esta transmisión. Así que sí, claro, un aplauso también para ellas y ellos, y Oscar Zavala, quien es su lead, coordinador, exactamente. Y bueno, una cosa importantísima, les pido por favor a Reina, Alexis y a Luis que pasen para presentarles. Ustedes que están en el turno vespertino, pues tendrán que hacer muchísimos trámites en la oficina. Ya les decía que estamos allá arriba en el tercer piso del BB. Y bueno, no solo estoy yo, por supuesto, en general el trabajo duro lo hace estas personas que ahora quiero presentarles. Bueno, está el maestro Luis Villegas, quien además imparte docencia en el TID, pero él está como enlace interdivisional y por supuesto cualquier cosa podrán. En la mañana, Alexis, que es secretario del turno matutino y hace muchas otras cosas más, además de ser secretario. Y en la tarde, pues Reina, además nadie la conoce como Reina, sino la jefa, que es básicamente quien coordina el tronco interdivisional. Así que bueno, cualquier cosa también pueden acercarse con ella y con ellos. También está Laura Ramírez, que ahora por asuntos de salud no nos acompaña, y por la mañana está Ana Silvia del Castillo también. Así que bueno, claro, un aplauso para ellas y él, por favor, que son importantes. Gracias por haber estado aquí. Por favor, participen en las actividades. Vamos a enviarles una convocatoria para que tomen fotografías de ustedes en la universidad. Haremos varias cosas prontito. Hay obras de teatro, hay algunas cosas de danza, hay muchos eventos que están pensados para ustedes, para que puedan disfrutarlos. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en la siguiente actividad. Gracias, linda tarde para todas y todos.